Nuevamente, les doy la más cordial de la bienvenida, le agradezco que hayan asistido. Soy Sebastián Salinero, soy investigador y docente de la Universidad de Talca y coordinador del programa de Observatorio del Sistema de Justicia Penal que se enmarca dentro del Centro de Estudio de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Hoy día la temática a discutir o a tratar y a exponer por parte de nuestro invitado va a ser lo que dice relación con carreras funcionarias de los jueces con competencia penal y distribución de cargas de trabajo en el mismo campo. Para ello tenemos invitado a don Eduardo Gallardo, quien es juez de garantía y además es vocero, entiendo, de Jurisdicción y Democracia. Fue vocero de Jurisdicción y Democracia y nos va a exponer brevemente lo que dice relación con cómo ve él, desde su óptica, la carrera funcionaria, cómo debiese ser o qué ajustes se debiesen hacer al respecto. Asimismo también, acto seguido, tendrá la palabra don Leopoldo Llano, quien es parte, bueno, es ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, parte o miembro del sector denominado Igualdad y Pluralismo, y también expondrá la óptica de él respecto a este tema de la carrera funcionaria, cómo lo ve en lo actual y cómo debe ser en lo sucesivo. Esa es la primera temática a tratar. Acto seguido hablaremos sobre la distribución de cargas de trabajo respecto a los tribunales en materia penal, para lo cual primero tendrá la palabra don Mauricio Valenzuela, en el cual Mauricio Vargas, perdón. Mauricio Vargas, quien expondrá como coordinador general del Centro de Justicia, cómo opera en la actualidad y qué ajustes cree él que se debiesen hacer al respecto. Finalmente, contrario a todo el patrón de protocolo, la única dama aquí presente, doña Marcela Sandoval, jueza del Tribunal Oral Penal, nos presentará desde el punto de vista de la recepción de las cargas de trabajo, cómo operan estas en la práctica y qué cree ella o cómo debiese manifestarse en lo sucesivo estas cargas de trabajo para mejorar el sistema. Cada uno dispone de 12 minutos y finalmente tendrán 5 minutos si quieren agregar algo más y posteriormente podremos hacer algunas preguntas, incluso entre nosotros mismos. Bien, muchas gracias. Partimos. Don Eduardo. Gracias antes que nada por la invitación. A ver, yo diría lo siguiente sobre la carrera funcionaria. La verdad es que el rótulo del coloquio es un poco provocador en lo personal porque yo soy partidario de la abolición de la carrera judicial. Creo que la carrera judicial es algo que no debiera existir. Y voy a explicar por qué brevemente. Uno deberá aproximarse a esto con la siguiente pregunta. Si estamos en un Estado democrático de derecho, idealmente, ¿cuál es el juez que queremos conforme al ethos de un Estado democrático de derecho, de una república democrática? Y todas las otras respuestas que derivan la forma de gobierno corporativo del Poder Judicial, el estatuto profesional de los jueces, de alguna forma derivan inequívocamente de esa pregunta. Y a mí me parece que con matices y más allá de las distintas posiciones doctrinarias que hay en torno a las fuentes del derecho, en torno al rol de la judicatura en un Estado democrático de derecho, pareciera haber un cierto consenso bastante universal en el sentido de que la imagen ideal del juez en un Estado democrático de derecho tiene que ver con el adjudicador que resuelve conflictos de relevancia jurídica con estricta vinculación al ordenamiento jurídico, a la Constitución y a la ley fundamentalmente. Podremos agregar los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, los principios generales del derecho, en fin, pero básicamente tiene que ver con que hay un tercero imparcial, independiente, que tiene por objeto resolver ciertos conflictos que se producen entre los ciudadanos o entre el Estado y los ciudadanos, y la resolución de ese conflicto tiene que hacerse conforme a normas emanadas de órganos de deliberación democrática, del Congreso, fundamentalmente las autoridades democráticamente electas. Y eso básicamente tiene que ver con el hecho de que la corrección de una decisión judicial no se mide por parámetros de legitimación democrática, como puede ser una política pública del Ejecutivo, porque los jueces en definitiva no tenemos legitimación democrática para adoptar ese tipo de decisiones conforme a ese tipo de parámetros. Y por lo tanto la legitimación de una decisión judicial correcta tiene que ver con su vinculación a la Constitución. Y eso tiene que ver básicamente con la deferencia democrática del juez al legislador. Si uno parte de esa premisa, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál es la organización o la estructura
organizacional del Poder Judicial que mejor posibilita que esa función se ejerza sin ningún tipo de interferencia interna o externa. Y obviamente la respuesta, más allá del contenido específico de esta estructura organizacional, dice relación con que toda estructura que facilite, promueva la no injerencia en la vinculación del juez a la Constitución y a la ley es una estructura funcional al Estado Democrático de Derecho, y toda estructura que de alguna forma encierra algún grado de injerencia en la vinculación a la Constitución y a la ley por parte del juez supone una estructura organizacional de la judicatura que es inconsistente con las promesas constitucionales del Estado Democrático de Derecho. Y en ese contexto, ¿qué es lo que tenemos hoy día en Chile? La verdad es que yo creo que si uno mira el concierto de las democracias comparadas, probablemente el diseño organizacional actualmente vigente en Chile debe ser quizá una de las versiones más ortodoxas de un diseño organizacional de lo judicial prerepublicano y en algún sentido de cuño monárquico. Es una estructura piramidal burocrática, altamente jerarquizada, con una carrera ascendente, que es altamente comparable incluso a lo que uno ve en el contexto de las Fuerzas Armadas, donde existe en la cúspide, básicamente en la Corte Suprema, un gran nivel de concentración de poderes de distinto tipo, no solo jurisdiccional, sino que además poderes de gobierno corporativo, poderes que inciden en la calificación y en el desempeño de los jueces, en la carrera de los jueces e incluso en la permanencia de los jueces en el Poder Judicial o en la organización judicial, más allá del juicio de remoción conforme a reglas de debido proceso, regímenes disciplinarios, en fin. Si uno ve lo que se conversa y se discute hoy día en la academia, no hay dos opiniones en el sentido que ese es un modelo que afecta profundamente la independencia interna de los jueces, desde el momento en que la carrera del juez de alguna forma depende de quien revisa sus decisiones. Y eso además genera una autocomprensión de la independencia judicial que yo considero que es altamente distorsionada en nuestra comunidad legal. En Chile todavía estamos acostumbrados a creer que el Poder Judicial es un poder del Estado, un poder político así como el Ejecutivo y el Legislativo, y por lo tanto se entiende a entender o a comprender la independencia judicial como una cuestión corporativa o institucional frente a otros poderes del Estado. Si uno ve muchas veces el discurso de la Corte Suprema o ciertas decisiones del Pleno, el tema de la independencia suele enfatizarse desde el punto de vista corporativo, en circunstancias de que la única independencia relevante para un Estado democrático de derecho desde el punto de vista de la función judicial no es la del poder del Estado o la de la corporación judicial, sino la del juez. La del juez frente a factores exógenos, pero también frente a otros jueces, que es un problema severo que tenemos hoy día en Chile con esta estructura organizacional jerárquica. Si uno ve el derecho comparado, la idea de poder judicial no tiene nada que ver con un poder del Estado. El poder judicial es el poder de juzgar, la facultad que tiene todo y cada uno de los jueces para decidir conflictos conforme al ordenamiento jurídico. Así es la Constitución Federal de Estados Unidos del 76, la Constitución italiana, que incluso va más allá y establece que los jueces entre sí solo se pueden diferenciar en función o en consideración a sus atribuciones o competencias legales. Vale decir, en un estricto rigor, en un estricto sistema o modelo republicano, la única diferencia entre don Leopoldo y Llanos y yo debiera consistir única y exclusivamente en que yo tengo competencia en primera instancia y él, conforme a reglas de competencia que nos hemos dado, tiene la facultad de revisar mis decisiones dentro del ámbito de su competencia en segunda instancia, pero nada más. Desde el punto de vista del poder de juzgar, somos exactamente lo mismo, ejercemos la misma potestad jurisdiccional, salvo en el sentido que tenemos ámbitos de competencia funcionalmente diferenciados. Y por lo tanto, en estricto rigor republicano, reitero, no hay ninguna razón por la cual él debiera calificarme a mí, ni por la cual yo a la inversa debiera estar en condiciones de calificarlo o evaluar su desempeño. Porque en un sentido u otro eso lesiona institucionalmente la independencia de quien está sometido a ese régimen jerárquico. No con don Leopoldo, obviamente, porque él ideológicamente tiene una concepción distinta, pero esto tiene que ver con diseños institucionales, no con las personas, que es una cuestión que muchas veces también se pierde de vista. Desde ese punto de vista, y si uno entiende que la independencia del juez, como una garantía de los ciudadanos, se refuerza en la medida en que removamos
toda posibilidad de intromisión en el ámbito del ejercicio autónomo de la función de juzgar, pareciera ser que lo más sensato es que la carrera judicial, como hoy día la conocemos en Chile, sea radicalmente abolida. Porque la sola idea de ascenso, o sea, de que uno en el ejercicio del cargo puede ascender en una pirámide para tener un mayor estatuto profesional, ya sea en función de las remuneraciones, qué sé yo, o de control de gobierno corporativo, supone que en alguna medida mi función de juzgar está mediatizada por ciertas expectativas o temores que no debieran interferir desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos en el ejercicio efectivamente autónomo e imparcial de la judicatura. Yo considero que los jueces debiéramos entrar a un cargo y no debiéramos movernos de ese cargo y especializarnos y quedarnos ahí para el resto de nuestras vidas, en tanto conservemos buena conducta y no incurramos en causales de inamovilidad. Si el día de mañana yo quiero ejercer competencia en segunda instancia, no ser ministro de corte, lo cual suponga un ascenso, bueno, eso debiera constituir un mero desplazamiento dentro de la estructura organizacional, pero no debiera modificarse mi sueldo, no debiera modificarse mi estatuto profesional, etcétera, etcétera. Así el día de mañana un ministro de corte de apelaciones podría legítimamente interesarse por ver qué es o cómo se ejerce la función de garantía o de un juez oral en lo penal, y era poder ejercer esa función sin perder su estatuto profesional en el contexto de la estructura organizacional, o sea, sin ganar menos, sin someterse a el control jerárquico no jurisdiccional de otros jueces, etc. Bajo distintas modalidades, la verdad es que en todos los modelos comparados esta idea está profundamente arraigada. Hay modelos más radicales, como el caso anglosajón, el norteamericano y el inglés, pero incluso los modelos continentales, como el caso español, como el caso italiano particularmente, la idea de carrera asociada al ascenso está profundamente erradicada precisamente porque se le considera en algún sentido un factor institucional que resulta complejo desde el punto de vista de la expectativa de los ciudadanos, que entre el juez, los hechos del caso y la ley aplicable al mismo no exista ningún tipo de interferencia. Y eso tiene una serie de consecuencias que obviamente supone, y con esto termino, una separación radical de las funciones de gobierno corporativo del Poder Judicial, que están hoy día radicadas en la Corte Suprema, y las funciones jurisdiccionales, tener cortes supremas dedicadas exclusivamente al ejercicio de las funciones jurisdiccionales y no a otras cosas, o dedicando más tiempo, muchas veces el que se dedica a las funciones o potestades jurisdiccionales a cuestiones meramente gerenciales o administrativas. Uno tendría que ver cuánto dura muchas veces un pleno. Incluso desde el punto de vista de la accountability, como dicen los ciúticos, uno tendría que preguntarse si eso en algún sentido satisface las expectativas de quienes como contribuyentes mantenemos la existencia del Poder Judicial actualmente vigente. Y naturalmente eso conlleva, por último, en torno a la necesidad de reflexionar acerca de la creación de un órgano de gobierno judicial autónomo, integrado mayoritariamente por jueces o representantes de la judicatura, que ejerza las funciones que hoy día están de alguna forma radicadas en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones. En la Corte de Apelaciones, digamos, en segunda instancia. Y otras quizás debieran derechamente ser abolidas. Por ejemplo, y termino con esto, me parece que el sistema de calificaciones en cuanto tal no debiera existir. Los jueces no debieran ser calificados salvo en tanto se ejerza un control negativo frente a eventuales o potenciales infracciones a un estatuto profesional con el principio de legalidad, mandato de taxatividad, etc. Esa sería la idea general, después por comenzar algunos detalles. Gracias, Leopoldo. Bien, don Leopoldo, su palabra. Ya, muchas gracias. Antes que nada, una aclaración. No represento un movimiento dentro del Poder Judicial. Usted mencionó algo de unidad y pluralidad. No, igualdad y pluralidad. Igualdad y pluralidad. Así lo tildaron algunos medios. Bueno, no, lo que ocurre es que cuando enfrentamos elecciones dentro de la Asociación de Magistrados, hemos conformado algunas listas para los efectos de elegir los cargos de la directiva, que tenemos que darle una denominación porque nuestros amigos de jurisdiccionismo que están bastante bien constituidos, tienen una unidad bastante monolítica y granítica, como decía en su época, se presentan con su programa, sus candidatos,
Entonces, quienes no formamos parte de ese movimiento y compartimos algunas ideas comunes, nos agrupamos en alguna lista, ¿no es cierto? Y le hemos dado distintas denominaciones. Alguna vez hablamos de justicia para el siglo XXI, otra vez hablamos de unidad y justicia, en fin. Eso más que nada para diferenciar, como digo, para los fines electorales. Pero no existe un referente organizado con un programa como si lo tiene Jurisdicción y Democracia. Por lo tanto, en ese sentido no me represento más que a mí mismo. Bueno, hecha esa aclaración, la verdad es que después de la exposición de Eduardo, que ha sido bastante clara, tengo muy poco que decir. Yo comparto en lo fundamental lo que él ha señalado, y por eso él decía de que entre estos dos supuestos grupos o referentes que hubiera dentro de la asociación, en realidad no hay grandes diferencias. Es cierto que hay gente dentro del Poder Judicial que sí tiene una posición bastante más conservadora, pero normalmente no son muy participativos dentro de las instancias internas del gremio de la Asociación de Magistrados o del Instituto de Estudios Judiciales, de tal manera que es muy raro que expresen sus opiniones en una conversación como esta que estamos teniendo hoy. Entonces, en consecuencia, lo que quiero decir es que yo también comparto algunas de las apreciaciones que dijo, o la mayor parte de las apreciaciones que dio a conocer Eduardo, en el sentido de que efectivamente también estoy de acuerdo de que es necesario realizar un cambio estructural fundamental al Poder Judicial chileno. Yo soy de la opinión de que, no obstante que hemos avanzado en los últimos 15 o 20 años en materia de reformas procedimentales, sin embargo la estructura que tiene el Poder Judicial es una estructura que evidentemente no se ajusta a los parámetros de una sociedad democrática moderna. Esta estructura piramidal a la que se refería Eduardo efectivamente es como una especie de camisa de fuerza que impide que se desarrolle adecuadamente la función jurisdiccional y principalmente impide también que se desarrolle la independencia de los jueces desde el punto de vista interno. En eso yo estoy plenamente de acuerdo con el sistema actual, que es un sistema fundado en una carrera, que para ascender dentro de la carrera hay que tener determinada antigüedad, pero no solo antigüedad, sino que además hay que estar calificado en lista sobresaliente, porque ya estar calificado en lista muy buena no es tan bueno como aparentemente lo indica el nombre. Y esa calificación es a base de parámetros muy subjetivos, donde efectivamente quien hace la calificación y que además ejerce funciones disciplinarias es a la vez el que revisa las resoluciones de los jueces, de tal manera que no se puede separar la manera como se juzga o como se evalúa el criterio jurídico de un juez o la aplicación del derecho al caso concreto ante el comportamiento que desde el punto de vista del superior debiera tener el juez en general, y por lo tanto eso se refleja en su calificación, es decir, eso claramente es una cortapisa a la independencia interna, es decir, en la medida que yo soy bien calificado y que mantengo el mismo criterio del Tribunal Superior, lo digo al revés, en la medida que mantengo el criterio del Tribunal Superior voy a ser bien calificado, y en esa medida voy a ascender dentro de la carrera judicial. Entonces, esas cuestiones evidentemente que tienen que ser, a nuestro juicio, yo diría la mayoría de los que participamos habitualmente en la Asociación de Magistrados, que hemos sido dirigentes, en fin, que nos ha tocado, en el caso mío, ejercer la presidencia incluso de la asociación en 2 periodos, todos estamos conscientes en que eso es necesario modificarlo, que efectivamente tienen que tomarse algunas salvaguardas para defender la independencia interna del juez, y esta independencia interna evidentemente que no se reclama tampoco como una prerrogativa de cada juez, como una cuestión que sea inherente, digamos, a la calidad de juez para hacer valer un privilegio, sino que más que nada como un principio relativo a la igualdad con que deben ser juzgadas las personas ante los tribunales, es decir, en la medida que el juez sea independiente, que es una condición ineludible en el debido proceso, consustancial al debido proceso, en la medida que el juez sea independiente, los justiciables van a tener seguridad de que
su caso va a ser resuelto efectivamente con independencia e imparcialidad. Así que por lo tanto en eso no tenemos mayores discrepancias. Hemos tenido algunas diferencias, en algún momento discutimos con algún grado de intensidad dentro de la asociación de jueces respecto de las características que debiera tener el órgano de gobierno del Poder Judicial, porque estamos de acuerdo, ya lo dijo Eduardo, de que no es bueno de que los tribunales superiores asuman todas las potestades, es decir, no solo las jurisdiccionales que les son propias, sino que también aquellas de carácter disciplinario o administrativo incluso. Es decir, todas aquellas facultades que se conocen como conexas a la jurisdicción, excluyendo la conservadora, ¿no es cierto?, que naturalmente tiene que siempre estar en poder de los jueces. Pero estas facultades que son disciplinarias, que son de carácter administrativo, etcétera, etcétera, no solo distraen la labor de los jueces tienen que dedicar gran parte de su ejercicio diario a este tipo de cuestiones. Seguramente a ellos se van a referir acá los colegas, la colega y sean coordinados cuando les pongan. Pero además de eso, de traer, digamos, la atención en eso, evidentemente que repercute también la calidad del trabajo jurisdiccional. Y en el caso de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, yo creo que esto ya se está tornando dramático. Hay ministros de la propia Corte Suprema, y no voy a decir los que tienen el pensamiento más avanzado, sino que incluso algunos que son de mentalidad un tanto más conservadora, pero que admiten de que efectivamente la Corte Suprema en este momento está transformado más bien en un órgano de gestión del Poder Judicial, y que lo propiamente jurisdiccional cada vez ha ido perdiendo mayor terreno. Ya nadie digamos, niega, es un secreto ya ni siquiera a voces, porque en algún momento fue materia de una editorial en un diario matutino, que en la Corte Suprema la mayor parte de las sentencias las redactan los relatores. Es decir, eso demuestra que los ministros de la Corte Suprema no pueden redactar sentencias porque tienen que verse abocados a otro tipo de actividades. Bien, entonces a lo que quiero llegar con esto es que en esos aspectos estamos totalmente de acuerdo, casi totalmente de acuerdo. Y como decía, alguna discrepancia tuvimos respecto de si el órgano que debiera ejercer estas funciones de gobierno debe ser un órgano externo con composición múltiple, ¿no es cierto?, aunque mayoritariamente judicial, y que estén representados distintos estamentos de la sociedad y especialmente del mundo jurídico, o el órgano de gobierno debiera ser un sistema conformado solamente por jueces al estilo de la Conferencia Judicial Norteamericana. Bueno, en la última convención de la Asociación de Magistrados, que se realizó hace pocos meses atrás en Arica, se determinó finalmente y se optó por el órgano de gobierno externo, ¿no es cierto?, con alguna semejanza con lo que son los consejos del Poder Judicial, aunque también con algunas diferencias. Pero básicamente eso es lo que es la posición de la asociación, y la dio a conocer el presidente Flores de la asociación el día del juez, cuando leyó su discurso en esa ocasión. De tal manera entonces que básicamente en eso estamos de acuerdo. Ahora lo que sí yo tengo algunas dudas que quisiera plantear, no sé si me quedo un poco. Sí. El tema de la carrera judicial es bien complejo porque nosotros, de cierto, tenemos una tradición cultural que proviene probablemente de la época de la colonia, de la época de la monarquía, cuando formábamos parte todavía de la monarquía española, y posteriormente cuando asumimos ya el republicanismo con la vertiente más bien europeo continental, especialmente influido por el sistema que se implantó en Francia, el bonapartismo, etc. Y ahí se estableció, ¿no es cierto?, de que el Poder Judicial, o desde ahí proviene esta estructura de carrera dentro del Poder Judicial que es similar a casi todos los órganos del Estado chileno. ¿Y qué es lo que sucede? Esta cuestión yo la he pensado más de una oportunidad. Sucede que
la cultura nuestra, la cultura del funcionario del Estado, sea juez o sea funcionario de un órgano administrativo del Estado, es que tiene que ir ascendiendo gradualmente y ocupando cargos de mayor relevancia. Ahora, yo pienso que lo ideal sería que nosotros estableciéramos no una carrera, sino un estatuto profesional del juez, tal como señala Eduardo, y separar, ¿no es cierto?, la función de la categoría dentro del Poder Judicial. De tal manera que un juez de comuna puede quedarse juez de comuna por muchos años, si así lo desea, y ascender desde el punto de vista de la categoría, es decir, puede llegar a tener la misma categoría que un ministro de la Corte Suprema, pasados ciertos años, cumplido ciertos otros requisitos. Pero yo a veces me pregunto esto desde el punto de vista medio dialéctico, tomando un poco a Hegel. Hegel, ¿no es cierto?, que un dialéctico idealista, hablaba de que la fuerza que movía los cambios históricos, ¿no es cierto?, era el deseo de demostración del hombre, es decir, de tener algunas cuotas de poder que no necesariamente se transformaran en poder material, sino en el deseo de reconocimiento. Yo, la experiencia que tengo, yo llevo muchos años en el Poder Judicial, yo voy a cumplir 35 años, de ministro llevo casi 18 años. Lo que me he dado cuenta es que dentro del Poder Judicial existe una tendencia al ascenso, no diría tanto, por ejemplo, por el tema de las remuneraciones, porque entre grado y grado de la escala de remuneraciones las diferencias son muy pocas. Sino que básicamente porque se entiende de que estando en un cargo más alto se va a tener más poder. Ahora, claro, ¿cuál es el poder que se va a tener? Justamente este poder que queremos, ¿no es cierto?, entregar a otros órganos diferentes, y a lo mejor con eso lograr este propósito de darle mayor independencia interna a los jueces. Pero lamentablemente eso es lo que ocurre. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando comenzó la reforma procesal penal, no aquí en Santiago, estoy hablando, yo estaba en Temuco, o sea, por lo tanto yo inicié la reforma, se puede decir, junto con otros colegas, obviamente, en Chile, con los colegas de La Serena, con el ministro Jorge Cepeda, que en aquella época era presidente de la Corte de La Serena y era presidente de la Corte de Temuco. Y cuando llegó el momento de que los jueces del sistema antiguo optaran entre ser juez de garantía o ser juez de tribunal oral, la gran mayoría optaba por ser juez de tribunal oral. Y posteriormente me he dado cuenta de que muchos jueces de garantía aspiran a ser jueces de tribunal oral, no obstante que están en la misma categoría, tienen la misma remuneración, y que a veces las cargas de trabajo no necesariamente son más en el juez de garantía o en el oral, sino que puede que en ese aspecto tampoco haya tanta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que los mueve, creo yo? Lo que los mueve es sentirse parte de un tribunal colegiado. Y sentirse parte de un tribunal colegiado es identificar al tribunal colegiado como un tribunal de carácter superior. Entonces, esa cuestión a mí me mueve a reflexionar en el sentido de que yo creo que este cambio que se propone es un cambio cultural. Vamos a tener que, no sé, cambiar mentalidades, no solo nuestras, sino que mucha gente, para que logremos que una cuestión de este tipo pueda aplicarse plenamente. Y finalmente quiero señalar otro ejemplo más. En el caso del Ministerio Público. En el Ministerio Público, ¿cuál es la pretensión mayor de la Asociación de Fiscales en este momento? Tener una carrera funcionaria. Es decir, ellos sostienen que no tienen carrera porque a lo más el asistente fiscal puede ser fiscal adjunto y el fiscal adjunto podría llegar a ser fiscal jefe y hasta ahí nomás llegaron. Es decir, el fiscal regional incluso puede ser alguien externo al Ministerio Público y lo mismo ocurre con el fiscal nacional. Y son cargos además temporales. Entonces, la mentalidad, la cultura nuestra, la verdad que está bastante marcada por esta tendencia a mantener estos sistemas de carreras y de ascenso. Y como digo, fundamentalmente por una cuestión de reconocimiento o de poder, en fin. En definitiva, como digo, una cuestión de tipo cultural. Gracias, doctor. Ahora cambiamos de temática. Siempre puse por el final hagamos las preguntas en caso. Vamos a ver el tema de la distribución de las cargas de trabajo. Y vamos a comenzar con usted, don Mauricio Vargas, que nos va a exponer la situación actual y cómo ve usted, en definitiva,
las mejoras al sistema. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Me siento una invitación inmerecida ante la magistrado Sandoval, que nos conocemos hace varios años ya, el señor Gallardo y el ministro Llanos. Bueno, primero quiero hacer un poco de historia y después circunscribir mi relato a mi ámbito de competencia. Sí, claro. La reforma procesal penal implicó una separación en lo que es la investigación de lo que es después la sentencia o el juzgamiento documental. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero civil. ¿Ya? Bueno, cuando se diseñó este nuevo sistema, que yo encuentro que es uno de los mejores diseños que ha habido en materia de política pública en los últimos, no sé, 50 años, se desarrolló un sistema que contempló, bueno, la creación de instituciones diferentes, instituciones nuevas, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, y surgieron dos tipos de juzgados, el juzgado de garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Para el aspecto de las dotaciones, hasta donde yo tengo entendido, los expertos que desarrollaron este nuevo sistema, que fueron abogados profesionales del mundo de la gestión también, de la Universidad de Diego Portales, de la Universidad de Chile, contemplaron, y la ley, el legislador contempló que iba a existir la jurisdicción. Por tanto, las dotaciones de jueces para lo que respecta al Poder Judicial, esas dotaciones de jueces fue en función principalmente de la población residente en la comuna que iba a tener competencia el determinado tribunal. Con el tiempo, este nuevo diseño arrojó naturalmente ciertos errores que son de diseño que se fueron ajustando en el tiempo, pero no con la celeridad o con la oportunidad que se requería. Eso es lo primero. Lo segundo, mi relato lo debo circunscribir al Centro de Justicia de Santiago, ¿ya? Donde convergen juzgados de garantía y tribunales de juicio oral y lo penal de tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y quiero citar ahora, ya hecho eso, ese marco de referencia, reafirmar lo que yo acabo de decir, porque después de que se creó, y partimos con la reforma procesal penal en Santiago, y dada esta reforma constitucional que se hizo para ir implementándola gradualmente en el territorio nacional, donde Santiago o la región metropolitana fue la última de las regiones del país en que asumió en que partió la reforma procesal penal, se establecieron acuerdos interinstitucionales con estas instituciones creadas, estas nuevas instituciones, que es el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, para poder dar cobertura a los requerimientos, dado que cuando se partió se suponía una dotación de inicio, una dotación media y una dotación de término, una vez que el sistema ya entrara en régimen. Estos acuerdos interinstitucionales y los cálculos de las dotaciones de jueces, de una u otra manera, generaron algún tipo de errores en la concepción del diseño. Prueba de ello es que, por ejemplo, el primer juzgado de garantía de Santiago cuenta con 5 jueces en su dotación actual, y tiene un ingreso anual aproximadamente 5.000, 5.500 causas por año. El séptimo juzgado de garantía, también perteneciente a la Corte de Apelaciones de Santiago, cuenta con 10 jueces y está con su dotación definitiva. No tiene ninguna posibilidad de seguir creciendo y tiene un ingreso anual en torno a los 25.000 causas por año. O sea, tiene el doble de dotación en jueces que el primer tribunal de juicio oral, pero tiene 5 veces más ingresos. Y los acuerdos interinstitucionales que se establecieron, los cuales adquirió naturalmente la Corte Suprema, establecen que para atender sus audiencias programadas, el primer juzgado de garantía de Santiago cuenta semanalmente con 2 salas de audiencia. Y el séptimo juzgado de garantía cuenta con 3 salas de audiencia. Y no ha habido caso, no ha habido ninguna forma de poder revertir esa situación, dado que el Ministerio Público también está limitado en sus recursos y no tiene más fiscales. Afortunadamente, nosotros como Poder Judicial, para sopesar esto, para poder ir equiparando las cargas de trabajo por juez, hemos establecido el sistema, que por lo demás está en la ley también, el sistema de subrogación. El sistema de subrogación, que lo contempla el artículo 2.10 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales, nosotros le hemos dado una operatividad se le dio una operatividad a través de un auto acordado de la excelentísima Corte Suprema. Entonces nos faculta a nosotros, a la coordinación del Centro de Justicia, para ir satisfaciendo los requerimientos o los déficits de jueces que se presentan mediante un sistema, como lo dice muy bien la magistrado Sandoval, racional y objetivo, en donde medimos la carga de trabajo de cada uno de los tribunales en función del despacho que tiene que resolver el tribunal, la carga de trabajo de audiencia, y a cada una de las
funciones del despacho y a cada uno de los tipos de audiencias se le pondera, hablando de los juzgados de garantía, se le pondera un tiempo estándar de acuerdo ya a los indicadores estadísticos que tenemos por años que hemos ido monitoreando. Entonces, para poder satisfacer los déficits que se presentan en los juzgados de garantía, hacemos correr el modelo y establecemos cuáles son las cargas de trabajo por juez, dividido por el número de jueces presentes en el tribunal, y establecemos cuál es el tribunal que tiene el mejor ranking de cargas de trabajo por juez. Y en función de eso, cubrimos los focos de necesidad desde donde se presentan los holguras. Bueno, ese mecanismo nos ha permitido en los juzgados de garantía atender oportunamente los requerimientos y salvar las situaciones y los imprevistos que se presentan. Por otro lado, el ingreso de causas es una variable absolutamente exógena al Poder Judicial y depende de la política persecutoria del Ministerio Público y ciertos factores exógenos que son ajenos a nosotros. O sea, no sé, pensando en voz alta, si actualmente tenemos un ingreso en los juzgados de garantía en Santiago que bordea lo que nos llega a nosotros en el Centro de Justicia, considerando las 4 fiscalías regionales que nos proveen de causa, en torno a los 170.000, 180.000 ingresos por año, dividido en las 4 fiscalías. Bueno, en función de eso hemos podido dar cobertura, pero si, por ejemplo, no sé, se presenta una situación compleja en materia económica en el país, que se incrementen las tasas delictivas, probablemente la judicialización de causas también se va a incrementar. Por otro lado, también, si la dotación, actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso que va a incrementar la dotación de fiscales. En teoría, si hubiese más fiscales, también es probable que se incremente la cantidad de causas que se judicialicen. Actualmente, de acuerdo a los indicadores que se manejan, solo se judicializa el 30% de las denuncias. O sea, no sé si es porque, bueno, puede ser un tema de capacidad del Ministerio Público o puede ser también una estrategia de política persecutoria. Ahora, eso en los juzgados de garantía. Por otro lado, los tribunales de juicio oral en lo penal los proveen los juzgados de garantía. Y el legislador contempló dotaciones de los tribunales de juicio oral en lo penal considerando ciertas tasas de transferencia entre lo que se judicializa y lo que pasa y lo que concluye en la fase ordinaria del procedimiento penal, que es el juicio oral propiamente tal. Las consideraciones actuales, bueno, y como indicador también estadístico, dado que estamos en la región metropolitana, al año 2014 se cerró aproximadamente con 2.600 juicios orales, ingresos de causa a los tribunales de juicio oral en lo penal, lo que bordea aproximadamente un 1,5, un 1,8%, no es más que eso lo que la tasa de transferencia. Y aquí quiero... Perdón, del total de causas judicializadas. Aquí quiero hacer mención a algo que es sumamente importante, porque actualmente los indicadores que estableció la Corporación Administrativa del Poder Judicial plantean que, como promedio, en los juzgados de garantía cuyo ingreso de causas por juez esté inferior a los 1.800 causas por año, podemos decir que el tribunal se maneja dentro de los estándares razonables para la carga de trabajo que permite un equilibrio entre lo que es la productividad y la calidad del servicio judicial. A su vez, en los tribunales de juicio oral en lo penal, esta misma institución, o sea, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, considera que 95 juicios por año son los que debe realizar cada una de las salas de juicio oral en lo penal de los distintos tribunales que existen en el país. Y aquí yo me quiero detener un poco en este último indicador. Bueno, vamos a ver de los dos indicadores. Hay muchas causas en los juzgados de garantía, que muy bien lo sabe también el magistrado Gallardo, que nacen y mueren con una resolución de despacho. Pero hay otro tipo de causas que no tienen esa vida de, ¿cómo se llama? Ese ciclo vital. Lo mismo es en la complejidad, lo mismo ocurre en los tribunales de juicio oral en lo penal. Es muy difícil decir que 95 juicios va a ser un estándar que una sala de juicio oral en lo penal debe ver por año para que yo lo considere como que ha cumplido con un estándar de productividad y manteniendo la calidad. Me explico. La conformación de la sala o el juicio oral se establece ciertos parámetros para poder decir cuánto va a durar el juicio, en función de los potenciales declarantes que tienen que rendir la prueba en la sala de juicio oral. En general, el 80-82%, pero redondeemos el 80% de los juicios se programa para un día de realización, se inicia y concluye el mismo día. Pero hay otros porcentajes de juicios que tienen una duración mucho mayor.
Pensemos, por ejemplo, un juicio común, o sea, de narcotráfico, donde existe una banda, narcotráfico, una asociación ilícita, y hay sobornos, hay cohecho, y ese juicio lo programamos para 20 días hábiles, o sea, un mes de duración. Y pensemos en un tribunal que tiene 3 salas, o sea, un tribunal con 9 jueces, que es un tribunal común y corriente de cualquier, ¿cómo se llama?, agrupación de comunas o de comunas del país. Si el juicio dura un día, si inicia ese día y termina ese día, yo voy a emplear 4 días juez, 3 días juez van a estar en la constitución de la sala de juicio propiamente tal, y le voy a asignar un día solamente para que el juez se dedique única y exclusivamente a la redacción del fallo. O sea, en un juicio de un día yo utilizo 4 días juez, pero en el juicio de 20 días va a ser probablemente necesario que yo coloque un juez alterno, por la complejidad de la prueba que se va a hablar. Entonces yo voy a consumir solamente en sala, por esos 20 días, 80 días pues solamente en sala. Y adicionalmente tengo que asignarle días de redacción para que constituya esa pieza jurídica que es la sentencia que tiene que tener. Ojalá pueda ser una sentencia que como sea, desde el punto de vista productivo, lo que más nos conviene a nosotros es que la sentencia no sea anulada. Por tanto, ahí tengo que asegurar también los días de redacción al juez. Por ley se le puede asignar 7 días, 8 días hábiles para la duración de un juicio que dure 20 días hábiles. Por tanto, en ese juicio yo voy a usar solamente en sala 80 días más los días que se le asigna a la redacción del fallo, y emplear 90 días redondeando. O sea, la capacidad operativa del tribunal, un juicio que dura un día, es un 2% de la capacidad operativa del tribunal. Pero el mismo juicio, que pesa 1, pero sin embargo me consume un 33% de la capacidad operativa del tribunal. Entonces, y otro ejemplo más que voy a citar, que ocurrió el año pasado en el primer Tribunal de Juicio Oral de lo Penal, que esta conversación la tuve con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hubo un juicio por narcotráfico donde estaba involucrada personal de la Policía de Investigación. El juicio con juez alterno duró 136 días hábiles. Ese tribunal, los 8 meses que duró el juicio, no sé si 6-7 meses que duró el juicio, pudo hacer un único juicio. Y yo le decía al presidente, ¿cómo le vamos a exigir que los otros 94 juicios me lo hagan en 2 meses? Imposible. Eso realmente es imposible. Por tanto, la determinación de la carga de trabajo por juez en los juzgados de garantía y la determinación de la carga de trabajo por sala del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal tiene que hacer consideraciones al peso específico de la causa, al peso específico de la materia que están resolviendo los jueces. No es lo mismo resolver en el juzgado de garantía un procedimiento monitorio que hacer una audiencia de preparación de juicio oral por el incendio en la cárcel de San Miguel. No es lo mismo en el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal resolver un juicio en una sala por un desacato que resolver el caso Bombas, por ejemplo. Por tanto, debe hacerse cargo el sistema, y aquí yo voy ya un poquito pensando hacia dónde, claro, debiésemos contar con sistemas que vayan recogiendo la experiencia, ya yo ahora desde el punto de vista estadístico, de los resultados de la gestión. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que podría ocurrir en función de la experiencia que tenemos? Y hacer simulaciones, ponerse en distintos escenarios, haciendo supuestos de qué pasa si el Ministerio Público judicializa las causas, qué pasa si el Ministerio Público incrementa su dotación de fiscales, qué pasa si el Ministerio Público modifica su política persecutoria y me incrementa su tasa de transferencia desde el juzgado de garantía al Tribunal de Juicio Oral de lo Penal. Porque hemos medido que una décima de la tasa de transferencia me implica, al menos en un tribunal, una sala más por año. Por tanto, si se da en todas las judicaturas se da la misma problemática, los tribunales van a colapsar. Y por otro lado, otra problemática que hemos tenido, si el Ministerio Público, que también está en el Congreso una discusión de una ley que pretende incrementar o crear la Fiscalía de alta complejidad. Y el sistema, mire, yo desde el punto de vista de la ingeniería, no estamos preparados para resolver estos juicios que duran 150, 180 días. El sistema entero se ve fracturado, si se incrementa esa tasa de juicios con esa complejidad, yo creo que no tendríamos sala en Chile para poder hacer esta cobertura. Por tanto, desde mi enfoque, debiese haber un poco más de flexibilidad en la ley e ir monitoreando los ingresos de causa, cosa de permitir incrementos en las dotaciones de jueces, y no solamente de jueces, porque por eso conlleva incrementos de dotación de funcionarios, incrementos tecnológicos, incrementos de sala, porque va a llegar el momento en que, si sigue incrementándose el tema, el Centro de Justicia no va a dar abasto. Bueno, eso de grandes rasgos es lo que yo veo. Ahora,
Naturalmente las instituciones funcionan con los procesos, la tecnología y las personas. Para poder vislumbrar qué es lo que nos viene para los próximos 20, 30 años, tenemos que hacer un análisis serio de cuáles son las expectativas de crecimiento del ingreso de causa y poner distintos escenarios y pensar en, no sé, el año 2030, qué tecnología vamos a requerir, qué procesos vamos a tener y qué recurso humano es el que se requiere para poder dar soporte a la función jurisdiccional. No sé si eso es lo que puedo... Sí. Gracias, Mauricio. Muy clarificadora su exposición. Doña Marcela, y uno, que nos cuente su experiencia. Que puede ser un poco extensa. Agradezco primero, antes que todo, la invitación para exponer de un tema que, como dijo Eduardo cuando recién nos habíamos reunido, ¿qué puede decir un juez de gestión administrativa o de gestión jurisdiccional? Puedo decir algunas cosas porque en temas de gestión administrativa el mayor perjudicado es, como lo ha señalado el señor Mauricio Vargas, es el recurso juez. Y para explicar mi exposición he dividido en tres aspectos fundamentales esta. En primer término, hacer un recuerdo en cómo estábamos en el Centro de Justicia de Santiago, que es el lugar que conozco en términos de gestión administrativa, cómo estamos y cómo deberíamos estar. Como dice don Mauricio, al iniciarse la reforma procesal penal, el código establece que un tribunal oral en lo penal en términos de gestión administrativa tenía que autoabastecerse. Para eso se designó un administrador, incluso en tribunales de mayor envergadura se designó un subadministrador, jefes pertinentes de distintas unidades, y por lo tanto en base a esa plana organizacional y administrativa, los jueces solo nos tendríamos que abocar a resolver conflictos de relevancia penal, en mi caso en tribunales orales. Pues bien, con el correr al implementarse la reforma procesal penal, lo digo desde el comienzo, al menos en Santiago, porque como fui una de las primeras juezas nombradas dentro del Centro de Justicia de Santiago, el sistema claramente con el correr del tiempo no dio abasto. No dio abasto fundamentalmente, creo yo, por tres aspectos importantes. En primer término, porque los porcentajes que se habían estipulado, que se habían analizado, que iban a ingresar a juicio oral, eran excesivos a todo tipo de proyección estadística, probabilística, etc. Convengamos que el tema de ingreso a un tribunal oral, como señalado Mauricio, proviene de un ámbito externo, que es una decisión político-criminal. Esta decisión político-criminal del Ministerio Público ha variado con el correr del tiempo y eso ha significado que durante este tiempo de ejercicio jurisdiccional existan diferentes decisiones político-criminales que en un caso ha aumentado el ingreso a juicios orales, en otros casos lo ha disminuido y así ha ido fluctuando. Y esto lo explico porque en aquellos tiempos el tribunal con mayor carga de trabajo y de gestión administrativa, que requería mayor gestión administrativa, era el séptimo tribunal oral, el tercer tribunal oral y en lo que atañe a la Corte de Apelaciones de San Miguel, el sexto tribunal oral. Pues bien, para efectos de sanear esta necesidad del recurso juez entre los jueces presidentes, y ahí está cómo uno puede inmiscuirse en una gestión administrativa, nos reunimos para tratar de ver cómo aplicábamos el sistema de subrogaciones que el Código Orgánico establecía. Debo de confesar que fuimos incapaces de resolver en alguna medida este tema de subrogaciones, incluso la Corporación Administrativa del Poder Judicial tuvo cierta injerencia, puesto que ante la negativa de algunos jueces a concurrir a subrogar a un mismo tribunal del Centro de Justicia, se requirió jueces de Valparaíso, de Talca, etc. Y en razón de los viáticos que se tenían que pagar para concurrir a este tribunal, es que la corporación descubrió que había un pequeño problema en el tema de gestión jurisdiccional. Por un lado, la ineficacia de los mismos jueces o de la misma administración, convengamos que está constituida en este caso por el administrador, el juez presidente es lo que le toca conforme al procedimiento objetivo y general de distribución de causa, no se logró ponerse de acuerdo y por lo tanto uno de los aspectos que llevó, junto con la publicación de la ley 20.084, que fue perentoria en términos de fijar plazos para las audiencias de juicio orales, que en este caso lo redujo hasta un máximo de 30 días, llegó al cómo estamos, que en general en términos de gestión administrativa, creo junto con la publicación del acta número 90 de la excelentísima Corte Suprema, la coordinación del Centro de Justicia de Santiago. Al inicio de la reforma esta coordinación no existía. La misión de la coordinación
me corrige si estoy equivocado, Mauricio, por favor, en general es tratar de solucionar estos conflictos de términos de subrogación. Si en un principio fue el tercero, el séptimo y el sexto tribunal oral, luego fue el cuarto, luego fue el segundo, bueno, fue primero el segundo, ahora es el cuarto que tiene mucho ingreso, de manera tal que el recurso juez debe ser equiparable a un sistema proporcional de distribución de las cargas de trabajo. Aquí me toca tangencialmente hablar respecto de que en ese momento, adicionalmente, se generó dentro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones un sistema de calificación que se justificó, o sea, se pretendió objetivizar criterios subjetivos a través de un procedimiento estadístico que miraba la proporción de las cargas de trabajo. Esto es, mientras más juicios tenía uno, mayor rendimiento era y por lo tanto podía ser un juez destacado dentro del sistema con un rendimiento superior al normal, un rendimiento normal cuando tenía el nivel medio y un rendimiento deficiente cuando estaba bajo el promedio esperado. Tengo que decir como vocativo además que este sistema contempla una serie de variables que deben ser informadas todos los finales de octubre de cada año, informado a la Corte de Apelaciones. Entonces, este sistema adicionalmente, junto con requerir estas variables, tiene un porcentaje de hierro del 25% aproximadamente y se mide en términos de ingreso, más bien del trabajo cuantitativo del juez. A mayor número de juicios, mayor rendimiento y por lo tanto, bajo ese supuesto, se informa a la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Pues bien, nunca el sistema consideró que, por ejemplo, iba a ingresar un juicio que iba a requerir de 6 meses, 8 meses, de 5 meses y por lo tanto eso iba a significar que para cualquier tribunal suprimir en su labor jurisdiccional a 4 jueces iba a tener tanta incidencia. Recuerdo que el primer juicio de alta envergadura, que así se denomina, fue el homicidio del hijo del fiscal nacional económico, un juicio que duró 4 meses aproximadamente y que en mi tribunal, que se llevó a efecto, no habían otros jueces que pudieran sostener al tribunal respecto de los juicios de menor envergadura y por lo tanto se tuvo que requerir permanentemente la subrogación como criterio aplicable a la coordinación. Pues bien, ¿cómo estamos actualmente? Estamos casi un poquito, diría yo, con el debido respeto a la coordinación, un poquito peor que antes. Y lo digo porque el juez, una de sus labores principales es la redacción de la sentencia y en definitiva este aprovechamiento del recurso juez ha ido en detrimento de los plazos que la ley establece para redactar sentencia, por lo tanto ahora un juez que en este juicio que explicaba don Mauricio que dura un día ya no tiene los 5 días para redactar la sentencia, solo uno, integrando otra serie de juicios durante ese periodo de redacción. Pero bien, lo que quiero mencionar con esto es que el sistema tampoco ha podido solucionar, sea en términos de gestión administrativa, el ingreso exponencial de causas al Centro de Justicia de Santiago, ni por la implementación o por el nombramiento de los jueces de las dotaciones que la misma ley contemplaba, ni tampoco por la redistribución de causas. Me explico en este sentido. El Centro de Justicia funciona en base a un sistema, a un plan estandarizado que se firmó, si no mal recuerdo, en el año 2010, en donde consistía básicamente en que la ley dice que un auto de apertura y un juicio oral tiene que ser fijado en un plazo máximo de 60 días. Para facilitar la labor de la coordinación del Centro de Justicia de Santiago, los 7 jueces presidentes, incluido San Miguel, se reunieron y trataron de, dentro de los cuales estaba yo, de establecer ciertos principios básicos para el adecuado funcionamiento tanto de los tribunales como unidad independiente cuanto como organización que dependía de la coordinación del Centro de Justicia. Y esto significaba que, por ejemplo, si un tribunal estaba muy atiborrado de trabajo y no podía programar juicios dentro de los 48 días que estaban dentro de los 60 originalmente fijados, esta causa que excedía ese plazo era traspasada a otro tribunal. Por lo tanto, una causa traspasada, estoy hablando de una causa que el tribunal a quien le llega la causa no tiene competencia territorial para ver esta causa, se traspasa y por lo tanto el tribunal traspasado se encarga de realizar las notificaciones y hacer el juicio en su sala con su juez, etc.
Este sistema ha ido operando desde el año 2010 hasta la fecha. Ya no están, creo, en el día 48, están incluso un poco posterior a esa fecha, en el 53 aproximadamente, lo que significa que la coordinación del Centro de Justicia, en el evento hipotético que pase cualquier cosa, solo dispone de 7 días para poder realizar las gestiones pertinentes y evitar que una causa que se ha planificado sea llevada a efecto su juicio oral en un plazo incluso posterior a los 60 días. Uno pudiera pensar, pero ¿cómo sucede esto si son tantos los juicios orales? Bueno, la realidad es así. Ahora, y ahí voy a cómo estamos, junto con que cada tribunal puede tener traspasada causas porque el primigenio no tiene disponibilidad del recurso juez para ver ese juicio, tampoco tiene disponibilidad para ver un juicio por día. Por lo tanto, otro de los criterios que se ha adoptado últimamente es el sobreagendamiento. Se ha denominado sobreagendamiento a fijar un juicio a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana, siempre y cuando la naturaleza de la causa, la naturaleza del delito y la cantidad de supuestos probables declarantes permita que ese juicio no se extienda más allá de ese horario. O sea, ese juicio tendría que terminar a las 11:15, con deliberación, audiencia en el artículo 343, perfecto, cosa de que esa misma sala, cambiándose dentro de los mismos jueces las diferentes funciones que cumplen, pueda llevar a efecto otro juicio que empieza a las 11:30. Esto también fue acordado por los jueces presidentes actuales y se le dio la posibilidad a cada tribunal que se logre hacer este sobreagendamiento por lo menos 2 veces a la semana. Y esto porque en este momento, o actualmente, quien tiene el mayor ingreso de causa es el 4º tribunal oral, y la dotación, que entiendo es la completa del 4º tribunal oral, no da abasto para satisfacer la cantidad de causas que ingresan a su tribunal. Podríamos decir ahora que el tercero no tiene ese nivel de ingreso, de hecho es el que tiene menor ingreso. Pero bueno, convengamos que dentro de la tradición o la experiencia nos indica que este tribunal, al que pertenezco yo, ha tenido los juicios más largos, de connotación pública más largos de toda la reforma procesal penal, con excepción de la cárcel de San Miguel y particularmente el narcotráfico del primer tribunal oral. Hemos tenido Hijitos de la Aurora, Colegio Poquindo, las bombas, denominado las bombas, la Quintrara, etc. Bueno, el sistema tampoco se puso en la posibilidad de que estos juicios se generaran y por lo tanto el Centro de Justicia ni el administrador pudieran en alguna medida tratar de pesar esto y decir, ¿saben qué? Durante 6 meses no voy a poder contar con 4 jueces. Porque en verdad nadie pensó que esto iba a suceder. Pues bien, entiendo que en relación a esta forma de sobreagendar, la Defensoría Penal Pública implementó un sistema, un tipo de proyecto piloto con el 2º tribunal oral, si no mal recuerdo, de manera de no solamente tener un sobreagendamiento de 2 causas, sino que hasta de 3 causas con el mismo defensor. Uno pudiera pensar respecto de este sobreagendamiento, particularmente la labor de la defensa o el juez, en mi posición, cuáles son los límites a esta decisión de hacer una especie de juicios express, con decisiones que se deben adoptar rápidamente. Convengamos que el legislador es bastante estricto con el juzgador porque necesita que se resuelva de forma inmediata, sin un adecuado razonamiento, sin de repente un poco al apuro. Y ahora bien, lo que hace pocas semanas, el día lunes se tuvo una reunión respecto a este punto, es algo que es más preocupante aún, me parece a mí, que es un sobreagendamiento no estipulado dentro de esos límites que se habían fijado por los jueces presidentes en coordinación con la coordinación, valga la redundancia, del Centro de Justicia de Santiago, sino que tribunales han fijado juicio a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, especulando con que el juicio de las 9 de la mañana no se va a realizar para así contar con el recurso disponible juez de las 10 de la mañana, y como el de las 10 de la mañana sí se va a realizar, poder hacer esta programación con el objeto de evitar que los plazos de agendamiento se excedan o se excedan también los plazos que ya están abultados del criterio para traspasar causa.
con la consiguiente, al tratarse una especulación, con la consiguiente posibilidad que el juicio de las 9 sí se vaya a realizar y por lo tanto el recurso juez, que ya es escaso, tampoco pueda ser bien utilizado ante el desconocimiento de la coordinación de la existencia de este segundo juicio. Y por lo tanto, el problema, y ahí está mi punto respecto a esto, es que la coordinación y en general los administradores trabajan muy encima del problema, no hay solución, ya es imposible decir que se cumple la ley en algunos aspectos, por ejemplo, el artículo 281 que exige al juez presidente sala enunciar los jueces que van a cumplir y qué función van a cumplir cada juez, porque es imposible saber si efectivamente el día de la audiencia juicio oral esos jueces que están en esa resolución van a estar disponibles para llevar adelante ese juicio. En términos de seguridad jurídica para los intervinientes, para saber quiénes van a ser finalmente los juzgadores del aspecto con relevancia penal que necesitan solucionar. Y otros tantos aspectos. Para terminar, mi propuesta es una propuesta personal, bastante controvertida, diría yo, y poco ventilada dentro de los ámbitos judiciales. Creo yo que la mejor solución luego de la experiencia es generarse un gran mega tribunal oral con competencias territoriales totales, entregarle competencia territorial a cada tribunal oral con una distribución de causas única que permita de esta manera soslayar criterios de proporcionalidad en las cargas de trabajo para así evitar el típico pensamiento que se iniciaba al inicio de la reforma procesal cuando nos decían que estábamos en las termas de los orales, salvo el tercero por supuesto que era el que mayor cantidad de trabajo tenía, y así evitar, por ejemplo, errores en la tramitación de causas, respetar los plazos legales, porque de esta forma no se va a poder fijar un criterio entre los mismos jueces presidentes, sino que una distribución única, un poco como pasa con los juzgados civiles, en donde se ingresa la demanda y es un sistema que está determinado, que es creado, etc., va distribuyendo de forma aleatoria dentro de un tribunal. Con esto, creo yo, se permite cumplir en términos generales con los plazos legales, con la designación de los jueces que van a integrar, o derechamente no mencionarlo, o simple y llanamente mencionarlo tratando de cumplir esa designación. Se va también a soslayar temas como de implicancias, recusaciones, temas de seguridad jurídica que para los intervinientes también es necesario. Y se podría pensar, ahí está la duda, de qué función van a cumplir entonces los administradores dentro del Centro de Justicia, si están finalmente consagrados por la ley para hacer este trabajo. Creo yo que no hay inconveniente porque finalmente ahora con el actuar de la coordinación y producto de la Acta 90, los administradores cumplen una función diferente a la que realmente contempla la legislación y por lo tanto no tendría ningún entorpecimiento porque además los administradores respecto de ese ingreso único tendrían capacidad para supervigilar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a efecto este juicio. Como un gran administrador. Claramente uno pudiera pensar en estas cuotas de poder, ¿quién va a manejar esta coordinación o esta mega tribunal oral? No lo he pensado, no se me había ocurrido tampoco que pudiera ser una forma de tener un poder un poco más... yo creo que a ningún juez le gusta ejercer una función administrativa y de gestión administrativa, porque es un tema que derechamente no manejamos, que con el correr del tiempo y habiendo estudiado algunas cosas, he tratado de explicar en esta exposición. La coordinación del Centro de Justicia de Santiago necesita contar con más atribuciones, en particular respecto del quehacer diario de los administradores. Esta coordinación que se maneja a través de una planilla Excel que con colorcitos va indicando si un juez está ocupado, está desocupado, si está con permiso, no está con permiso, de repente aparece en blanco, si un juez no está o no está dentro del Centro de Justicia de Santiago, y me parece que los recursos necesitan mayores recursos de índole técnico, tecnología, y más atribuciones en la supervigilancia. Si bien el Acta 90 contempla ciertas atribuciones, lo cierto es que de repente estas no se aplican
fundamentalmente la labor diaria que tienen que cumplir los administradores. Me parece que me escapé del tiempo, pero esa es mi... Pero poquito, ¿no? Bien, gracias. No sé si alguien quiere agregar respecto de algo que haya escuchado del resto de los invitados. ¿Quiere agregar, hacer uso de sus 5 minutos? Don Leopoldo. ¿No? Bueno, yo quería hacer dar algunas ideas o reflexiones, digamos, respecto al tema de la carga de trabajo. A ver, yo pienso que uno de los problemas graves que ocurrieron, y por eso que se producen también estas distorsiones en las cargas de trabajo, que es un problema a nivel nacional, no solo aquí en Santiago, es porque la localización y las dotaciones de los tribunales se hizo a base de un estudio que realizó la Universidad Católica del Paraíso el año 97. Es decir, cuando la reforma se inició en la región metropolitana, estamos hablando del año 2005, ¿verdad? 2005, sí. Ya habían pasado más de 10 años, casi 10 años. Obviamente que eso, por un lado, conspiró, ¿no es cierto?, para que efectivamente se absorbiera la carga de trabajo que se había proyectado y se produjeron estas distorsiones. Por otro lado, también a mí me preocupa el tema de que son parámetros que se han fijado, algunos están en la ley, ¿no es cierto?, y otros están fijados administrativamente al interior del Poder Judicial, donde a veces se privilegia la cantidad por sobre la calidad. Yo creo que si bien es cierto que es una garantía, un derecho que están los tratados internacionales de ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin embargo ese plazo razonable también no puede, por una cuestión de números, ¿no es cierto?, de carácter cuantitativo, atentar contra la calidad de las decisiones jurisdiccionales. Yo creo que esa es una cuestión que hay que tenerla a mi juicio presente cuando se trata de estos temas. Y finalmente yo no sé cómo habrá funcionado, porque la verdad que dentro de la Asociación de Magistrados tuvimos muchas reservas y logramos algunas modificaciones de alguna importancia respecto de la ley de destinación de jueces, que es una ley que se creó precisamente pensando en la realidad de Santiago y que sin embargo iba a afectar a los jueces de todo Chile. A mí me da la impresión de que aquí en Santiago parece que ha funcionado en alguna medida, pero Leopoldo, creo que... Disculpe, me le voy a pedir un pequeño preámbulo porque yo no sé en qué consiste esa ley. Bueno, básicamente, a ver, esta es una ley que se dictó ahora unos 2 o 3 años, no recuerdo bien, que faculta a las Cortes de Apelaciones, para trasladar, entre comillas, a jueces de un tribunal que tiene poca carga de trabajo a un juzgado que tiene mayor carga de trabajo dentro de una misma jurisdicción, que ese fue el principio que cuando se trataba pero inicialmente el proyecto de ley contemplaba primero que esa destinación podía ser hasta por un año, lo que era muy complejo porque sobre todo en regiones, ¿no es cierto?, donde los jueces ya están asentados en una ciudad que lo trasladen porque incluso se le podía a una jurisdicción contigua. Bueno, entonces eso era básicamente. Ahora, ¿qué es lo que logramos? Nosotros como asociación logramos que el plazo se trabajara a 6 meses. Y segundo, de que cuando se trasladara de jurisdicciones contiguas de una a otra, se requería el consentimiento expreso del juez. Eso básicamente. En relación a la ley de destinación, le comento lo que me atañe, en lo que me toca, digamos, lo que me corresponde. En el caso del tribunal, nuestro tribunal, digamos, el tercer oral, y en el segundo tribunal oral sacaron a 2 jueces orales para trasladarlos por esta ley de destinación al juzgado de cobranza previsional. Resulta que ellos estuvieron 6 meses, volvieron, pareciera ser que hay un inconveniente administrativo con otros que habían, los volvieron a llevar, estuvieron otros 6 meses y volvieron. La experiencia de ellos, no voy a decir sus nombres porque no estoy autorizada para hacerlo, es que pareciera ser que cobranza no requiere más jueces. Entonces, las estadísticas que se aplicaron en aquella oportunidad para hacer la destinación fue el requerimiento por ingreso de causa. Lógicamente, un tribunal de cobranza previsional
que ve todos los temas de AFP, etc., el ingreso es exponencial, o sea, no tiene ningún tipo de comparación, ni tampoco es posible atender ni comparar con un ingreso de un tribunal oral. Es como tener 10.000 monitores. Exactamente. Parece claro, mucho en la estadística, claro. pero no es mucha pega. Exactamente, entonces, por lo tanto, creo ahí que no se ha aplicado mucho en lo que a nosotros hemos recibido jueces destinados. Sí nos han quitado, por el contrario. Lógicamente, dentro de esta forma de agendar o de criterios de proporcionalidad este ingreso, evidentemente hay épocas que no es necesario aplicar ni tampoco el traspaso de causa, ni la subrogación, etc. Generalmente esto se vislumbra, me corrijo Mauricio porque él maneja más las estadísticas que yo, que son temas de cumplimiento de metas de fiscales, por ejemplo, necesitan 10 juicios horarios, julio, etc. Entonces uno en julio, septiembre, octubre y noviembre ve que el ingreso es superior ostensiblemente, por cosas que eventualmente son criterios también que uno no se puede meter en términos jurisdiccionales, pero por ejemplo se ve que, por decir un ejemplo, que el fiscal ofrece un procedimiento abreviado, como el imputado no llegó por cualquier razón, digamos, en vez de volver a citarlo para un procedimiento abreviado, una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, por ejemplo, se dicta la autoapertura de juicio oral. Y como consecuencia de eso, actualmente se han dictado suspensiones condicionales del procedimiento en juicios orales cuando se ha iniciado, acuerdos reparatorios derechamente sobre seguimientos definitivos. Entonces, si uno mira la estrecha relación que tiene la labor del juez de garantía con la de nosotros, evidentemente tiene una consecuencia en el ingreso. Sí, pero Mauricio, es que estamos con Eduardo por 5 minutos más porque me había avisado que tenía un compromiso y yo quería hacer algunas preguntas. Tengo una hora y media conmigo. Sí, para que parte don Eduardo pueda contestar la pregunta y finalmente una pregunta para usted y ahí hace el agregado respectivo. Bien, para don Eduardo y don Leopoldo, que fueron los dos panelistas que hablaron sobre la misma temática, me queda claro el tema del gobierno corporativo, que podría ser bajo dos estructuras, un gobierno corporativo a base de los mismos jueces, o bien un gobierno corporativo externo. Y creo que en eso están de acuerdo ambas posiciones, porque entiendo que existiría una afectación del principio de independencia del juez, y eso queda más o menos claro. Ahora bien, ese gobierno corporativo, ¿ustedes son partidarios de que sea intrajuez o externo de un punto de vista de legitimación democrática, como existe en Estados Unidos, que citaron el ejemplo de hecho? Y segundo, relacionado con el mismo tema, respecto de, porque también lo entiendo dentro del concepto de carrera funcionaria, la permanencia y la promoción de jueces dentro de la carrera funcionaria, que si es que pudiésemos llamar un juez de quinta que pueda llegar algún día a ser juez, o sea, ministro de la Corte Suprema, así entiendo yo, o por lo menos cualquier mortal visto desde afuera entiende una carrera funcionaria, si esa carrera podría estar supeditada a la meritocracia, es decir, a los méritos que vaya, la permanencia y méritos de ascenso, es rindiendo prueba. Esa es la pregunta. Y finalmente, también relacionado con el mismo tema, porque me llama la atención hoy en día la cantidad de jueces suplentes que existen trabajando en Santiago, que también tienen que ver con la carrera funcionaria en el modo de ver, que son egresados recientes de la Academia Judicial y que a mi modo de ver impacta el sistema de justicia penal, por lo menos en Santiago. Quería saber su opinión. Bien, cuéntenme. Y después pasamos a la pregunta de Marcela. Brevemente, haciendo cargo, yo creo que su pregunta es clave respecto a la discusión de por qué puede o no puede haber carrera. Yo creo que en el esquema actual y en nuestra cultura claramente algún tipo de carrera pareciera tener sentido en términos de ascender, en fin. Aunque comparto plenamente lo que ha dicho don Leopoldo, desvincular el estatuto profesional, la posición del juez en la organización de la función. Sin embargo, esa lógica parte de la premisa, tiene como premisas un cierto mecanismo de incorporación al Poder Judicial. En esa lógica se entra joven, generalmente, y por lo tanto uno tiene un largo horizonte en la vida siendo juez, donde naturalmente la lógica del ascenso, irse desplazando a otras funciones pareciera tener mucho sentido, a través de un sistema preliminar de cooptación de jueces que es la Academia Judicial. En los modelos comparados, donde no existe carrera judicial, la verdad es que la realidad de incorporación a la organización es muy distinta. Una vez discutiendo esto con Jorge Correa Sutil, nos decía a mí, a un colega puedo dar su nombre porque no soy infidente, Luis Avilés, si lo que ustedes plantean se hiciera, ninguno de los dos sería jueces.
Probablemente, porque nuestro modelo o en nuestro ideario, digamos, básicamente al Poder Judicial generalmente se ingresa a una edad relativamente más adulta, más madura, como en el sistema norteamericano en algún sentido, en que quienes se incorporan al Poder Judicial son personas que ya tienen una carrera en la comunidad legal consolidada, han sido fiscales, gobernadores, profesores académicos, han escrito libros o abogados destacados en el foro, qué sé yo, y en que la incorporación a la carrera o a la organización judicial de alguna forma es la guinda de la torta que viene a coronar un cierto prestigio consolidado. Por lo tanto, usted entra a... Que era el requisito del código antes de haber cumplido con el requisito de la Academia Judicial. Exactamente. Entonces no hay un tema entonces ahí, en esa lógica o en esa perspectiva, claramente la carrera no tiene ningún sentido. Yo después de una dilatada carrera profesional quiero ser juez de control de investigación del estado de Arizona, en la ciudad de Denver, o de Colorado, perdón, y bueno, y entro ahí y estoy vulgarmente, como se dice en la cresta de la ola, como un juez de cierto prestigio en una función específica que a mí me interesa. Y si tengo los contactos políticos o el prestigio, la legitimidad profesional, qué sé yo, a lo mejor puedo aspirar directamente a la Corte Suprema. No sé si me entiende. Eso es un poco la lógica, explicada muy coloquialmente, de un modelo en el cual no existe carrera judicial. Obviamente, en esa perspectiva, hoy día todos los mecanismos de ingreso al Poder Judicial tendrían que ser modificados radicalmente. Y eso es un problema de decidir qué es lo mejor. Yo francamente no tengo una opinión radicalmente formada. Yo creo que con el sistema actual de carrera, eliminando la lógica del ascenso asociada a la función y a la remuneración, uno puede trabajar sin ir tan lejos necesariamente. Tiene el problema de que para la autoridad presupuestaria generalmente quiere saber ex ante cuánto van a ganar todos los funcionarios de una organización. Entonces, si usted le dice, mire, yo no sé si este juez de garantía de Chañaral en 10 años más va a estar ganando el doble de lo que gana ahora. Por eso tiendo a creer también que la remuneración de ingreso y de salida al Poder Judicial debería ser relativamente análogo y atractiva, muy atractiva, desde el primer día de ingreso a la organización. En cuanto a lo otro, brevemente, yo creo que la discusión de si el órgano tiene que ser intra o extra poder es secundaria. Lo relevante es la composición de ese órgano y las funciones. Mi idea es que ese órgano debe estar mayoritariamente compuesto por jueces, representantes de la organización judicial, pero con representación de otros estamentos y poderes del Estado para evitar el corporativismo, que es un riesgo siempre en cualquier organización que se gobierne autárquicamente. Si esa organización es un organismo constitucional autónomo, si forma parte del Poder Judicial o si es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia, suena una barbaridad, pero así en Inglaterra me parece que es secundario en la medida en que tengamos una noción clara de cuáles son sus funciones y cuál es su composición. Eso básicamente. Yo, desgraciadamente, tengo este problema con mi hijo, así que les pido muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Gracias, Juan Leopoldo. permiso. Bien, bien, don Leopoldo. Sí, yo quería brevemente nomás señalar que, digamos, lo dijo todo, ¿no? Muy poco, pero sí recalcar de que el acuerdo de la última convención, lo dije antes, fue de la convención de la Asociación de Magistrados, fue optar por el órgano constitucional autónomo de gobierno judicial con la composición similar a la que se ve ahora. Es decir, no solamente por jueces, mayoritariamente por jueces de los distintos estamentos y categorías del Poder Judicial, pero también por representantes de la sociedad y especialmente de los órganos democráticos. Eso por un lado. Y lo otro, muy brevemente, sobre el tema de la suplencia. Porque usted preguntó el tema de la suplencia. Mire, la verdad es que hay un problema ahí bastante serio. Yo integro el Consejo de la Academia Judicial hasta ahora, hasta el 22 de junio. Y siempre me ha llamado la atención y lo he dicho varias veces en reuniones del Consejo. La Academia Judicial chilena, a diferencia de lo que ocurre con la Escuela Judicial de España, por ejemplo, hace 2 cursos de formación al año independiente de la cantidad de vacantes que realmente se proyecten durante el próximo periodo o durante los años siguientes. Entonces hay una gran cantidad de egresados de la Academia Judicial que no tienen cargos titulares y que se mantienen haciendo suplencia. Eso también es por otro problema que yo he visualizado. Yo veo que muchos egresados de la Academia
tienden a concentrarse en las grandes ciudades, Claro. y especialmente aquí en Santiago. Yo la experiencia que conozco de la Escuela Judicial Española es que cada vez que egresan los cursos de formación de la Escuela Judicial Española, los obligan a cumplir un periodo en un tribunal un juzgado de primera instancia, de provincia, y luego pueden, a pesar de que Eduardo dijo que no había carrera en España, pero la verdad es que también hay una suerte de carrera, como y en después Uruguay. tratan de llegar a juzgados especializados en las capitales de provincia, en las capitales provinciales, luego tratan de llegar a la audiencia provincial, algunos se van a la audiencia nacional y otros directamente al Tribunal Supremo. Entonces, bueno, pero en definitiva lo que creo que se podría corregir eso con dos cosas. Primero haciendo una proyección, ¿no es cierto?, de cuáles son los reales requerimientos de jueces y teniendo desde luego que siempre hay que tener una cantidad de jueces para los efectos de la suplencia. Sí. Cada vez jueces para los efectos de la suplencia, pero nunca van a estar todos los cargos completos. Y segundo, que debiera haber también cierta obligatoriedad en el sentido de que los jueces tienen que comenzar sus funciones en un juzgado de comunes. Y luego, ¿no es cierto?, ¿Y eso llegar a cómo se cierto llama? corte porque hay una cierta, hay un problema. Séptima categoría. Séptima categoría. Secretario de un Quinta categoría. agrupación de comunas. Sí, quinta categoría. Sí, el secretario es séptima categoría. Séptima categoría. Sí, el juez es quinta. Claro, pero el tema es que también hay un problema ahí de imagen un poco de la administración de justicia, que tanto nos preocupa actualmente. Cuando la ciudadanía ve, ¿no es cierto?, que está juzgando un caso muy importante, y ya ocurrió a propósito del caso de Caradima, ¿no fue? Donde un juez suplente sobreseyó inmediatamente. Sí. No era el de Caradima, era Sí. un juez suplente. Bueno, entonces, claro, uno dice, bueno, está recién egresado a la Academia Judicial y resulta que lo nombra juez suplente en una ciudad centro de corte, incluso en Santiago. Primero. ¿Ya? Y le corresponde un caso como ese, ¿no es cierto?, donde además de los conocimientos que pueden ser relevantes, pero además se necesita alguna experiencia. Entonces, eso es lo que piensa el común de los mortales. Yo creo que se ajusta un poco al sentido común, ¿no? Y por eso que creo que se puede corregir eso de la manera que se llama. Para efectos de la suplencia, cada tribunal, por cierto, nosotros siempre contamos con valiosos suplentes que llegan a integrar a nuestro tribunal, pero para efectos de evitar cualquier tipo de suspicacia respecto del trabajo de los suplentes, en nuestro procedimiento objetivo general y de instrucción de causa existe un impedimento para que el suplente ingrese a integrar juicios de alta envergadura o de connotación pública. Más allá de que las suplencias son transitorias y que pudiera precisamente terminar el juicio con dos jueces porque el juez suplente se va, la idea precisamente es asumir la responsabilidad de un juicio como de esa naturaleza solo por titulares del tribunal. Desconozco si existe una norma similar o aplicable en otros tribunales orales. También que de la misma, el Centro de Justicia al menos. Sí, yo quería, lo último que quería cerrar el tema, que comparto plenamente el criterio de la magistrada Sandoval, en el sentido de que debiese terminar la jurisdicción por comuna y territorial. Tribunal. Claro, hacer un mega tribunal, y eso, mientras eso no opere, porque hay que hacer modificación legal, nosotros, la coordinación del Centro de Justicia, vemos a los tribunales que funcionan en el Centro de Justicia como un todo. Tenemos una visión sistémica sobre ellos y trabajamos como que fuese un único pool de jueces. Por tanto, en la práctica eso ya se estaría dando. Y lo último que quería opinar era en relación a la ley de destinación que hemos tenido. Yo soy, la ley de destinación, quien resuelve la designación es la Corte Suprema, quien destina a la decisión de la Corte de Apelaciones. de la Corte de Apelaciones. Y el informe que normalmente pide la Corte, que pide la Corte Suprema, está realizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial bajo los criterios técnicos que yo mencioné: 1.800 ingresos en los juzgados de garantía y 95 juicios por sala en los tribunales de juicio oral en lo penal, lo que no se hace cargo del peso específico de las causas. Prueba de ello, y además de cierta estacionalidad, muy bien lo decía la magistrada Sandoval, el Ministerio Público tiene los ingresos de causa nos hacen pensar que también ellos tienen que cumplir ciertos estándares, ciertos patrones, y se nos genera a través del tiempo hacer un análisis estadístico del ingreso de causa, una estacionalidad de los ingresos tanto en garantía como en tribunal de juicio oral en lo penal.
Pues bien, al prescindir o al destinar un juez, y me voy a citar un ejemplo porque es una situación de la realidad. El primer tribunal de juicio de lo penal le sacaron un juez que tenía con 5 jueces y lo enviaron al séptimo juzgado de garantía. Lo mismo hicieron con el quinto juzgado de garantía, un juez también se fue destinado. Entonces la dotación del séptimo juzgado de garantía se vio incrementada en 2 jueces más, que llegó a 12 jueces. Pues bien, y esta situación fue real. El quinto juzgado de garantía llegó un momento en que se le enfermó un juez. Otro juez está en curso en la cadena judicial. Y como tenía 5, ya le quedaban 2. Y un juez tenía turno de control de detención. Funcionó con una sala. Claro, funcionó con una sala y tenía programado juicio en 2 salas. Entonces, ¿qué hicimos? Correr el modelo de subrogaciones a quien le correspondía, y dado que el séptimo juzgado de garantía, por los acuerdos interinstitucionales, no puede abrir más salas, tenía exceso de dotación, sacamos el juez destinado y lo mandamos a subrogar al mismo tribunal del cual es titular. O sea, un absurdo que no tenía nombre. Claro. Y eso se nos dio varias oportunidades, en varias situaciones. Pero, bueno, la ley dice que el informe lo hace la corporación, no nosotros. Eso es todo. Bien. Para terminar, una pregunta tanto para Marcela como para usted, Mauricio, que dice relación con que, bueno, ya lo también adelantó Leopoldo, que aparentemente el sistema o de gestión mira más bien los números que la calidad, o sea, más a factores de cantidad que calidad. Y esa parece que sería, en definitiva, una crítica importante a hacer al sistema de indicadores. Y a su vez, cuando esos mismos indicadores, lamentablemente, los de cantidad, son los que inciden al final, aparentemente, en el sistema de calificación. Entonces ahí hay un problema serio. O sea, usted lo vislumbra así. Y segundo, que la pregunta final, porque por lo que usted dice, está de acuerdo en que una gran solución es un mega tribunal de jurisdicciones. Yo les pregunto a ambos, ¿esto no se soluciona actualmente? Porque usted me hablaba así como modificación de ley, con el mismo sistema de subrogaciones, y si no es así, ¿por qué no? Esa es la pregunta. ¿Empiezo yo? Creo yo que respecto de lo primero, me parece que el sistema, al menos el que nosotros conocemos, el que se nos notificó y el que se materializa en un informe que manda la administración para la Ilustrísima Corte de Apelaciones, claramente es una manera, como lo dije, de objetivizar algo que es subjetivo, las cargas de trabajo, etc. Y me parece que un sistema que en su oportunidad, cuando se generó este sistema, lo dije en la reunión, generaba un 25% de hierro, es imposible que tenga algún tipo de aplicación práctica. Más aún cuando no considera variables que deberían ser consideradas respecto de cada tribunal en particular, porque es un sistema general aplicable a todos los tribunales reformados. Estoy equivocada. Entonces, bajo ese supuesto, claramente, el tema de la cantidad, yo creo que hay que relacionarlo necesariamente con la calidad de esa sentencia que se dicta. La ley dice que hasta 5 días se dispone para redactar una sentencia y para que esa sea comunicada a los intervinientes. Entiendo que las estadísticas dicen que no obstante este escaso plazo, que ahora ya es un día, para juicios de duración de 1 o 2 días, incluso hasta 2 días, y ya cuando son de 3 más, tratar de respetar los 5 días al juez, puede ver como en términos de calidad la forma en que estas sentencias son revisadas. Se puede decir que en términos de calidad, a propósito de los recursos de nulidad, no tiene mayor incidencia porque la tasa de nulidad de sentencias dictadas en esta clase de juicio es muy bajísima y por lo tanto la repetición del juicio, que es lo que incide en términos de gestión, porque para efectos del juez es terrible que le anulen una sentencia, pero en términos de gestión, que es lo que estamos hablando, no tiene mayor incidencia porque repetir un juicio no es necesario respetar el plazo de los 60 días, tienen otra clase de análisis. Bajo ese supuesto, a mí me parece que durante los años de experiencia existen evidentemente distintas manos, distintas formas de razonar. Hay gente que requiere mucho más tiempo que otra, unos son más rápidos en escribir que otros, por lo tanto el día para uno puede ser suficiente, para otro puede ser insuficiente, y por lo tanto me parece que el plazo de los 5 días que dice la ley, extendiendo esto cuando el juicio se alargaba por los 2 días, luego de la extensión, digamos, eso es razonable. Y creo yo que para efectos de medir
calidad de la sentencia, claramente que uno necesita un poco más de tiempo, no solamente para la redacción, sino que también para la deliberación, y eso se ve un poco impedido por esto de sobreagendar juicio con tanta rapidez. Por lo tanto, me parece que en términos de calidad no se ha visto afectada por gestión administrativa, insisto, pero sí es necesario respetar los 5 días, cosa que creo es casi imposible. Luego, en relación al megatribunal, a mí me parece, contrario a lo que piensa don Mauricio, que no es necesaria una reforma legal. Me parece que el sistema que está actuando ahora en el Centro de Justicia es un megatribunal un poco maquillado porque existe cierto actor independiente de cada tribunal y una actuación posterior, subsidiaria, si se quiere llamar, desde la coordinación del Centro de Justicia. Y convengamos que en algún momento existe solo la intervención de la coordinación del Centro de Justicia o solo la intervención de un tribunal. Por lo tanto, adecuar esa forma de actuar, incluso la excelentísima Corte Suprema creó la coordinación a propósito de un acta, no fue necesaria una reforma legislativa, si es posible, sobre todo pensando en la ley de destinación de jueces, existen herramientas a las que echar mano para lograr generar este megatribunal. Tengo que confesar, eso sí, que no soy una posición mayoritaria, esto es una idea que ha surgido a propósito de los años. Fui juez presidente en mi tribunal 5 años antes de eso, había sido juez presidente en un juzgado de garantía, y por lo tanto veo yo desde lejos ahora que la mejor decisión sería esa, sin necesidad de reforma. Sí, bueno, a ver, en lo que guarda relación con la calidad de la función jurisdiccional, para poder ir tomando las decisiones han sido siempre consensuales y graduadas para ir reduciendo los plazos de dedicación exclusiva a la redacción de la sentencia. Estos acuerdos han implicado estudios estadísticos que han fundamentado los mismos. Me explico. Como regla general, yo mencioné que el 80% de los juicios se programa y se realiza en un día. En un día. Después viene la realización propiamente tal del juicio, que tiene un uso efectivo de sala, y la realización de la audiencia de delegación, la audiencia 343. En conjunto, esas dos funciones que son las que determinan la duración real del juicio, para mí es indiscutible que ese tiempo de deliberación debe asignarse a la sala. Es imposible que resuelva, como se llama el tribunal colegiado, resuelva la marcha mientras están siguiéndose la prueba, y ya tengan el veredicto hecho, eso no tiene sentido. Bueno, bordea en torno al uso efectivo, sale en torno a los 3,5 a 4 horas como promedio, 4 horas efectivas. Hay que contar también los recesos, porque el receso no es la declaración de los testigos, no es instantáneo, eso también es una utopía gerencial. Por tanto, vemos así que por dentro las 4 y las 5 horas de uso efectivo del recurso. Por tanto, como regla general, tenemos un día para los juicios que duran un día, pero tenemos también los acuerdos que, si la complejidad sí lo requiere, el juez puede pedir una exclusión y se le asignan los días que requiera en términos generales. Por otro lado, si vamos a la cuestión estadística y numérica, los 5 días son días corridos, por tanto, en el mejor de los escenarios, podemos hablar de 4 días hábiles. Cuando el juicio se realiza el lunes, tendríamos martes, miércoles, jueves y viernes para que dé lectura el sábado. O sea, 4 días hábiles para que se dedique exclusivamente al fallo. Si pudiésemos estar en ese escenario y asignar 4 días hábiles a todos los juicios de un día, el año pasado cerramos con 2.500 ingresos acá en el Centro de Justicia, que implicaría tener 10.000 días hábiles de jueces para la redacción del fallo, que implica que son aproximadamente, los jueces también tienen su derecho a vacaciones, tienen que capacitarse, y los jueces tienen derecho a enfermarse, se también se enferman. Y en términos generales, el tiempo de permanencia real de los jueces en el tribunal bordea los 210, 220 días por año. Por tanto, estaríamos hablando de 50, 60 jueces de dedicación exclusiva durante todo el año a la redacción de la sentencia, lo que no permitiría dar cobertura a la realización de los juicios. O sea, lamentablemente los recursos de que disponemos son limitados. Por eso yo hablaba de la flexibilidad, y que tenemos que buscar siempre los equilibrios entre lo que es la productividad y la calidad del servicio judicial. Creo yo que ahí hay de una falacia, creo, argumentativa de diálogo. La incidencia, es cierto que la mayor cantidad de los juicios son de un día, duran un día, el 80%. Pero claramente ese 20% restante incide en el 80%. Y por lo tanto, por mucho que tengamos juicios solo de un día, en un tribunal
tribunal en 2 o en 3 que existe un juicio de un mes, otro de 4 días y otro de 3 días, claramente va a incidir en el 80%. Y por lo tanto, y ese 20% va a ser de tal relevancia para el Centro de Justicia que tampoco es tan así, tan posible decirle al administrador, señor administrador, ¿sabe qué? Vamos a dejar la decisión para mañana porque está complicado el asunto. La respuesta general es, magistrado, mañana tiene usted otro juicio, va a tener que solucionarlo. Sí. Entonces ahí el juez tiene que acomodarse a la gestión administrativa y decirle, pero podemos transar, mañana damos la decisión, como este es un juicio ya empezado, uno cita a los intervinientes, a las 2 de la tarde empecemos el juicio de la mañana. Y con esto volvemos a este círculo y a esta falacia de tener 2 juicios, tomando 2 decisiones en el mismo día, con la posibilidad de hierro que evidentemente puede existir ante la premura de los tiempos. En el proceso de estandarización inicialmente se contempló que el promedio de duración de audiencia tendrían que ser 5 horas efectivas. Y eso, las 5 horas, que es lo que mide la Corporación Administrativa del Poder Judicial para saber cuánto recurso tiene, se mide solo en base a los tiempos de audio que registran las audiencias. Por lo tanto, también parte de una falacia porque no considera los tiempos de la deliberación. Por ejemplo, entonces, para que la corporación considere el tiempo de deliberación o el tiempo que el juez se demoró en razonar y en resolver la cuestión controvertida, tendríamos que dejar prendido el audio por 2, 1 hora, etcétera, para que sí pudiera computarse y así mantener un análisis ajustado a la realidad de cada juicio. Porque partir así y decir, bueno, tengo 80 horas juez, esas 80 horas juez, si lo tomáramos desde el punto de vista, se duplicaría muchas veces. Entonces yo creo que igual hay que partir de cifras que son medidas en la justa medida. Sí, claro, bueno, yo comparto, la corporación, si es cierto, no mide el tiempo de deliberación, nosotros sí lo medimos, nosotros lo llevamos. Sí, pero no es, su análisis no es mirado para efectos de la destinación de jueces. Efectivamente, no es mirado. Ahora, dada el ingreso actual de causas y dado las dotaciones que hay y la mecánica, es imposible poder darle a los jueces en los 5 días en el medio de los casos. Por eso los juicios de alta envergadura, esos juicios no los tocamos. Sí, no. Pero eso no la pregunta que usted me esquivó un poquito y que se lo vuelvo a reiterar es, con el sistema actual de subrogación, ¿no es posible hacer un megatribunal? Porque usted me habló antes que un megatribunal, o sea, ¿cuál es la opinión de coordinación? Claro, el megatribunal, como decía el magistrado Sandoval, requiere una estructura orgánica, requiere una dotación de apoyo al tribunal, y actualmente está dispersa, y si lo vemos ahora como un todo, muy bien lo decía la magistrada, el rol del administrador se restringiría a la administración de determinada cantidad de salas de acuerdo a cómo fue constituido el tribunal. Pero existe exceso de funcionarios en los tribunales orales que se podrían aplicar desde la ley de destinación, llegando a la coordinación. Hay que dar una orgánica. Como estamos en este momento, la coordinación del Centro de Justicia tiene ciertas facultades que actúa ex post. Nosotros no programamos los juicios, nosotros no recibimos los autos de apertura, nosotros no hacemos la distribución en función de la cantidad de jueces que existe por cada uno de los tribunales. Por tanto, desde ese punto de vista, y el escenario actual no permitiría operar como un megatribunal. Tendríamos que tener una estructura, una tecnología, muy bien lo dijo también la magistrada Sandoval, la herramienta tecnológica para poder ir haciendo la distribución, el sistema corto, el sistema de los civiles, van llegando las demandas y las va distribuyendo equitativamente un sistema de distribución. Nosotros no contamos con esa herramienta. Claro, precisamente por eso es la necesidad de crear un sistema, me imagino que requerirá la intervención de gente experta en estos asuntos, pero así como se creó la planilla Excel que maneja usted, también se puede pedir a la corporación que cree un sistema, una mega planilla con distintos colores que incluye el rosado. Porque un sistema tiene que ver un sistema que vaya viendo la distribución, la complejidad de las causas, porque hay que también crear una rueda para ir distribuyendo las causas complejas, porque a ningún juez le agrada estar 8 meses sentado en una sala escuchando y valorando la prueba desde el día 1 hasta el día 154. Sí, no nos agrada en términos prácticos, pero no es la función, claro. Por tanto, pero no podemos tampoco concentrarlo en una única sala toda esa función. Hay que irlo distribuyendo equitativamente y ese sistema por no tenemos. Pero se podría hacer, hay que hacer orgánica, hay que hacer desarrollo, hay que hacer nuevos procedimientos y naturalmente se podría, pero hay que hacer modificaciones e incorporar recursos. Bien, don Mauricio, muchas gracias. Le agradezco a Leopoldo, a Marcela, a don Mauricio que hayan tomado este tiempo de sus días, y dedicarlo a esto, que a lo mejor algo podrá salir, algún tipo de reflexión el día de mañana.
Muchas gracias. Además, esto no solamente puede ser hablar, así que tenemos un pequeño mal y ahora